Hey, ¿qué tal? DigiEmprendedores, te saluda Dante de GráficoWebs.com y el día de hoy vamos a ver en este caso qué es lo que pasa cuando un usuario, digamos, en este caso sería la persona que entra a la tienda y está en la parte del checkout, ¿no es cierto? Está aquí por hacer en este caso lo que sería la compra, y cuando le da clic ahí, ¿qué es lo que pasa ahí? Es decir, ¿qué página va a ver el usuario? Entonces aquí es lo que vamos a ver. La última actualización de Elementor Pro en su versión 3.6 sobre el widget que viene a ser resumen de compra traducido al español, ¿no? En el cual el usuario va a ver qué es lo que ha pedido y le sale como un detalle de los ítems que ha comprado, etcétera, ¿no? Entonces eso vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, para eso mi primera recomendación es que te vas a escritorio, te vas a páginas, pones añadir nueva y ahí tú vas a crear en este caso la página que va a llevar ese nombre, ¿no? Entonces aquí tú le pondrías resumen de compra o como tú quieras, ¿ya? En mi caso yo ya lo tengo. Si yo me voy aquí a todas las páginas, simplemente aquí voy a poner resumen y esta es la que tú le vas a crear, ¿no? Entonces le creas como cualquier otra y luego de eso le vas a dar clic en editar con Elementor. Ya, en mi caso yo acá ya lo tengo y es de esta de aquí. Entonces el siguiente paso es en este caso sería crear nuestra thank you page o resumen de compra. Así que en el buscador de widgets vamos a colocar summary purchase summary, que es esta de aquí. Arrastramos y soltamos, ¿no? Y aquí ya lo tenemos. Ahora vas a ver que aquí ya me salió todo el detalle de lo que sería de la compra. Si por A o B razón te sale aquí como un error que primero se necesita como una orden de pedido o una advertencia en rojo, verifícale que en este caso dentro de en WooCommerce, en ajustes, en la parte que sería de pagos, le tengas habilitado lo que serían las formas de pago. En mi caso, por ejemplo, yo también le agregué PayPal y simplemente al colocarle eso ya se me activó para que se me muestre en este caso lo que es la orden de compra, ¿no? En este caso el detalle, porque caso contrario no vas a poder visualizar qué cambio es lo que tú estás haciendo, ¿ya? Bueno, aquí una vez que ya nos sale esto, aquí te dice si queremos colocar el mensaje de confirmación, que es este de aquí. Yo sí lo voy a colocar, pero en una forma separada, ¿no? Ya te lo voy a indicar. Entonces en este caso, bueno, simplemente lo voy a ocultar. Y aquí el siguiente detalle dice en este caso los datos que se van a mostrar, que son estos de aquí. El número del pedido, la fecha, el email y el total, ¿no? Todo eso nosotros recuerda que le podemos cambiar de acuerdo, digamos, a lo que nosotros queramos demostrar, ¿no? Entonces aquí puede ser, qué sé yo, se me ocurre número de pedido, este otro sería fecha, aquí el otro sería email, aquí sería total y el otro método de pago, y listo, ¿no? Ahí lo tenemos. Ok. Luego también detalles del banco, en el caso que uno quisiera también colocar ese dato para transferencias bancarias. La parte de downloads sería para el caso que en la tienda que tú tengas estés ofreciendo algún producto digital, entonces ahí se mostraría.
ya. Entonces de aquí, como no hay, eso no se va a reflejar. Luego tenemos Purchase Summary, y aquí dice, en este caso vendría a ser esto, ¿no? Entonces aquí podría ser detalles de la compra. Ok. Luego también tenemos los billing details, que vendrían a ser como los datos que ha dejado el usuario. También tenemos la dirección, en el caso que queramos aquí mostrar, para el shipping address y todo eso, ¿no? Entonces estos son todos los ajustes que nosotros podemos hacer. Aquí también tenemos ajustes de la vista previa, que esto va a ser en base a la última al último pedido, pero también podemos hacerlo por medio de una ID de producto, ¿de acuerdo? Ahí también lo podemos mostrar. Pero bueno, estamos aquí trabajando en base a esto. Así que bueno, como cualquier otro widget, este también nos va a permitir modificar lo que es la parte del estilo, ¿ya? Entonces, así como está, vamos a hacer unos pequeños ajustes o modificaciones para mejorar mucho más, digamos, lo que sería la parte visual, ¿ya? Entonces, para eso, aquí tenemos, podemos modificar lo que es el fondo, podemos agregar una sombra de caja, como puedes ver. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahora, también esto, nosotros dentro de nuestra sección, podemos hacerlo por medio de una caja, se me ocurre a lo mejor de 1000. Y lo tenemos aquí no tan, digamos, expandido, ¿no? Sino que lo tenemos como una especie de un marco, y ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué más podemos aquí en este caso hacer? Me regreso a lo que es a la parte del widget. También podemos agregar un tipo de borde, si yo quiero sólido, digamos se me ocurre 2, y si yo quiero colocar un color, digamos este de aquí, aquí puedes ver que podemos colocar un color al detalle de lo que vamos a hacer de la compra, ¿no? Eso como más que nada para que veas las opciones que tenemos de personalización. Pero bueno, esto le voy a quitar, ¿ya? Solamente quería que veas solamente cómo se vería, ¿no? Ahora, aquí nosotros podemos también controlar esta parte que dice el espaciado. Si ves que está aquí al último. Entonces, en esta parte nosotros podemos ajustar, digamos, el espaciado, digamos, de lo que sería entre un elemento a otro, ¿ya? También podemos modificar lo que es la parte de la tipografía. Entonces, digamos, para el mensaje de confirmación, tenemos también para la parte de los títulos, ya, a lo mejor yo quisiera con este color, ahí lo tenemos, ya. Y también podemos modificar a nivel de la tipografía, a lo mejor el ancho, quedaría bien así, y a lo mejor aquí con unos 25, ahí lo tenemos, ¿no? Ahora, esto también tenemos la opción para el texto en general. También tenemos para detalles. Bueno, este en sí lleva tiempo estar modificando, ¿no? Todas estas partes, pero quiero que veas que todo eso puesto ahí modificar. También tenemos para los detalles para lo que sería bancarios, los detalles de la orden. Eso también lo podemos en este caso modificar. Aquí vas a ver que me sale todas estas opciones para modificar los títulos, el color, el link del producto. Por ejemplo, aquí lo tengo de este color, entonces aquí ya le puedo cambiar, y de igual manera podría cambiar lo que es la tipografía y todo eso, ¿sí? Como cualquier otro widget. Entonces, digamos que tú ya modificas todo esto. Si le doy clic en actualizar, quiero ver solamente cómo se va a ver, ¿sí? Aquí te va a salir este aviso que dice si tú quieres guardar, en este caso, esta página como el resumen de compra, ¿sí? Entonces aquí le ponemos que de acuerdo, es decir, que cada vez que una persona haga su orden de pedido se le va a mostrar esta página, de acuerdo. Entonces ahí le ponemos OK, y quiero simplemente revisar cómo está quedando hasta el momento, digamos, lo que sería la página.
Aquí está, ¿no? Bueno, aquí vamos a hacer algunos cambios. Esto quiero subirlo para que se me muestre aquí. Y también aquí vamos a colocar como un encabezado para que llame más la atención. Y también vamos a agregar unos productos. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces estamos aquí. Y bueno, primero me ubico. Yo creo que le había puesto un ancho de 1000, ¿sí? Pero yo también puedo ajustar esto, como puedes ver, un poco más aquí. O también en esta parte para que sea ancho completo, lo que sería mi elemento, ¿no? Ahora, yo lo que quiero en este caso, que esto se me muestre en una sola columna. Entonces yo para eso también me puedo irme, bueno, aquí yo le había puesto en ancho completo, pero también le puedo dejar como caja y le voy a dejarle, se me ocurre, unos 1300, ¿ya? Y ahora en la parte de acá de lo que sería del widget, me voy a irme a la parte de estilo y aquí tengo esta parte que dice Payment Details, que vendría a ser esta parte, y aquí tenemos esto que dice espacio intermedio. Entonces desde aquí yo puedo controlar, como puedes ver, el espacio que tendría entre cada elemento, ¿no? Entonces ahí ya prácticamente lo tendría en una sola columna, ¿de acuerdo? Y para la parte de los títulos yo tranquilamente puedo utilizar estos de aquí, ya. Entonces ahí estaría, ¿no? Y también, por ejemplo, se me ocurre que para la parte de los elementos tranquilamente puede estar con este de acá, ahí quedaría mejor. Listo. Ahora aquí voy a crear un encabezado que sería para el título de lo que recibiría el usuario. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a crear una columna y en este espacio vamos a hacer como un título de la página, pero que sea un poco más llamativo. Bueno, aquí voy a colocar en este caso como un check, que sea como que todo ha sido aprobado, que se ha realizado sin ningún problema. Entonces aquí podría colocar un icono, pero yo voy a ver si coloco una animación, ¿de acuerdo? Entonces para eso me voy a lo que es a Lottie Files. Aquí tengo en este caso estas animaciones y yo voy a escoger esta de aquí, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos estas opciones, ¿no? Podemos aquí jugar un poquito con esto, así que lo que yo voy a hacer en este caso es a modificar lo que sería el color para que esté, digamos, con mi mismo color de la marca de lo que sería de la tienda. Entonces aquí, por ejemplo, donde tengo este color que es el verde, aquí simplemente le voy a cambiar el color por el que yo quiero, la actualizo y ahí estamos, ¿no? Entonces con eso ahora ya nosotros vamos a poder, en este caso, exportar. Se te va a descargar aquí el archivo tipo JSON, ¿ya? Y ahora yo me voy a regresarme a lo que sería Elementor. Lo que vamos a hacer es, vamos a escoger de una columna. En el buscador de widgets vamos a colocar lo que sería el Lottie. Arrastro y suelto. Y aquí en la parte de subir vamos en este caso a colocar nuestro archivo, arrastras y sueltas. Es el archivo que lo descargamos de Lottie Files. Ponemos insertar y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces ahora aquí vamos a colocarle un color de fondo para nuestro espacio y aquí en color colocar de color negro. También voy a colocar lo que sería un título y también un subtítulo también, que sería como modo de relleno nada más, ¿no? Pero bueno, a ver, primero me voy a centrar en la parte del título para colocarle un color, si no me voy a perder. Aquí voy a colocar un texto
Esto es lo que el usuario va a recibir cuando llegue a la página. Para poder verlo voy a cambiarle de color. Ahí está. Voy a cambiarle el tamaño también. Yo creo que con unos 30 estaría bien. Ok. Vamos a subirlo un poquito. Ahí está bien. Ahora vamos con una pequeña descripción o que iría debajo del título. Esto iría centrado. Ahí podrías colocar algo un poquito más explícito. Aquí eso, bueno, no lo voy a trabajar porque eso requiere copy y lleva más tiempo, ¿no? Entonces aquí también le voy a subirlo un poquito más. Ahí está bien. Y listo, ¿no? Ya hemos creado nuestro primer, digamos, como banner o el título que sería de la página. Ahora, si bien es cierto que aquí ya se nos muestra, en este caso lo que sería nuestra página, yo aquí me parece que ya le coloqué un padding, ¿sí? Si es que está muy pegado, entonces ahí le colocas un padding. Yo le coloqué en este caso de 3 aquí, también le puedo colocar acá 3 acá abajo también. Ahí está, ¿no? Y también adicional a ello, a esta parte yo le coloqué un ancho de 1000, ya, más que nada para que no se me vea tan extendido. Ahora, hay otra cosa que también podríamos hacer debajo de esto, que sería como información relevante para el usuario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, haz cuenta que esto es lo que recibe, pero aquí también podemos darle unos avisos al usuario sobre las siguientes acciones. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a colocar una de 3 columnas, ¿de acuerdo? Y aquí le voy a colocar en color de fondo al revés, ¿no? Es decir, aquí voy a colocar este color y aquí voy a colocar un icon box o lo que sería una caja de icono. Aquí está. Entonces, con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí yo simplemente podría quitar el título, voy a reducirlo. En este caso me iría content. Y aquí le voy a colocar 40, unos 20 diría que estaría bien. ¿De acuerdo? Y aquí a lo que voy es que nosotros debemos colocar, por ejemplo, se me ocurre, como el usuario acabó de hacer la compra, una buena opción es que él vea, revise su email para que le dé los detalles, digamos, del pedido, ¿ya? En otro apartado también puede ser que, a ver, aquí voy a duplicar este elemento y todo eso aquí sería como una pequeña información, pero antes de eso voy a crear un padding, pero al elemento, en este caso unos 2 arriba, unos 3 creo que queda bien, y también unos 3 de acá abajo. Ok, entonces con esto voy a duplicar y esto iría para acá. A ver, aquí voy a duplicar otro porque serían 3. Y claro, aquí tú cambiarías lo que es el icono. Entonces me ocurre aquí, me parece que para correos es este, envelope. Ya, entonces aquí colocas un icono respectivo. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, tu pedido está en camino. Y aquí un pequeño
detalle, digamos, de lo que sería, digamos, en qué tiempo va a estar ligando el producto en caso que sea físico, ¿no? No sé si hay un icono, si le coloco track. Pero bueno, aquí me tocaría buscar con paciencia, digamos, un icono más adecuado para eso, ¿sí? Entonces por el momento se me ocurre eso, pero este no es el icono más adecuado que representa esto, ¿sí? Entonces bueno, aquí también colocarías un icono. Otro puede ser, qué sé yo, incluso puede ser que aquí tú le das un código de cupón. En fin, las ideas son bastantísimas, ¿no?, que se pueden crear ahí. Y con esto nosotros ya hemos creado lo que es nuestra página de detalle de compra. Yo aquí incluso puedo colocar otras cosas, pueden ser más productos, cosas por el estilo. Pero vamos por el momento para ver cómo ha quedado. Así que vamos a verlo. Ya, bueno, aquí ya me cargó, ¿no? Bueno, un poquito mi internet. Y ahí está. Esto es lo que el usuario recibe. Aquí veo que toca darle más espacio, está muy pegado. Ya, y aquí estaría lo que es el detalle de la compra, ¿no es cierto? Y simplemente voy a agregar un poco más de espacio aquí. Incluso aquí también veo que requiere más espacio. Así que ya, más bien aquí voy a aplicar a la sección para que me aplique el cambio para todo. Así que voy a colocarle, diría yo, unos 5. Ay, perdón, pero es en padding, ¿no? En este caso es aquí. Mucho, tal vez unos 3 y 3 de acá abajo. Ok, y acá también en nuestra sección trabajo con el contenedor para que me aplique los cambios para todo lo que llevo dentro. Entonces aquí también puedo colocar acá abajo, serían unos 3, ya, o unos 2 diría yo, y 2 acá. Ahí estamos. Ok, y de paso, ahora que estamos aquí, vamos a hacer las respectivas para ver cómo se ve en este caso a nivel de responsive. Bueno, vamos ahora a cambiarnos a tablet. Ahí está. En tablet por lo general no hay problema, ¿no? Lo que nosotros más podríamos tener problema es en la vista de móvil. Entonces esto es lo que el usuario recibiría. Aquí está lo que va a ir viendo. Y aquí tenemos el detalle, todo eso, listo. Entonces ahora sí, pongo clic en actualizar y vamos a revisar ya lo que sería nuestro pedido. Aquí esto yo le cargué por decirte modo incógnito y carga inmediato, ¿no? Entonces aquí no sé, a lo mejor porque se muera un poquito, pero es así como ya lo tenemos. Ahí tenemos el detalle y lo que sería nuestro resumen de compra. Así que bueno, de esta forma es como puedes crear lo que sería una página luego de lo que hacen el checkout y recibirían lo que es el resumen del pedido. Y lo podemos hacer de una forma totalmente personalizada. Así que sin más, desde graphicowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.